Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar vamos a dar un pequeño repaso por los distintos tipos de instalaciones de biomasa, como bien decía Laura. Vamos a centrarnos en tres tipos de instalación, que son vivienda unifamiliar, sector terciario y plurifamiliar, y después las redes de calor o district heating. Para situarnos un poco, tenemos que pensar en los antecedentes en los que estamos, en qué época nos ha tocado vivir o qué época estamos viviendo. Es una época de crisis climática, un día tras otro lo vemos en las noticias, desde ya hace años, no estamos ya en los años 80 que todo valía o en los años 70 que todo valía, ahora tenemos que estar concienciados y tenemos una importante crisis climática por no haber hecho las cosas bien en su debido tiempo. Tenemos una crisis energética, esta la estamos viviendo todos los días. Ahora mismo en prensa es raro el día que no se oye hablar del precio de la luz. Este fin de semana, por ejemplo, el domingo el megavatio hora superó los 209 euros, creo recordar que fue récord histórico para ser un domingo, y el que viene otra vez lo superará, y domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes tras martes. Ese dinero es el precio de la subasta, 209 euros megavatio hora. Que no nos confundamos. Ahora mismo en nuestras casas estamos pagando 340 euros por megavatio hora, ahora mismo a las 5 de la tarde de hoy lunes. Con lo cual los precios de la electricidad están totalmente disparados, cuando el año pasado estábamos pagando en torno a 100, 80, no más. Por otro lado, tenemos una crisis poblacional, o mejor dicho, crisis despoblacional. Estamos hablando de la España despoblada, el medio rural, cada vez hay más problemas para tener gente que tenga oficio, agricultores, carpinteros, etc. Ahora mismo volvemos a tener otra crisis que está en ciernes, que es la de disponibilidad de materia prima. No hay materia prima porque no hay quien esté produciendo materia prima. Otro problema que hay, que se ve en las noticias últimamente, no hay ni personal para determinados trabajos que habitualmente eran trabajos de medio rural, no existe. Entonces, estamos escribiendo la mayoría de los titulares con la palabra crisis y eso debemos cambiarlo. Cada uno tenemos que actuar en la medida de lo posible con nuestros medios. Nuestros medios puede ser, pues bien, tener una vivienda eficiente, usar un coche eléctrico, no consumir plásticos, etcétera. Cada uno tiene que intentar reducir su huella de carbono, que actualmente es muy importante. Entonces, como personas normales, podemos actuar en nuestra vivienda, o si tenemos un cargo o somos técnicos, trabajamos en temas de diseño de edificios, de diseño de instalaciones, o somos políticos, podemos cada vez más actuar sobre otras cosas que no sea ya nuestra vivienda, sino cosas que afectan, edificios que afectan a terceros, tendencias que afectan a terceros. Actuando sobre nuestra vivienda, que es el primer caso que nos ocupa, podemos ver que el 55% de la energía que necesitamos en una vivienda es para calefacción y agua caliente. La calefacción y el agua caliente es algo muy simple de obtener, es calentar agua con un fuego, con un equipo de bomba de calor, con una caldera de gasóleo, con una caldera de gas, etcétera. Pero es algo sumamente simple. 34% de nuestra energía la gastamos en la movilidad, ahí tenemos que ir reduciendo todos los consumos. El 3 y el 6% es la electricidad que gastamos en la iluminación y en los electrodomésticos, es en torno al 10% de la energía de una vivienda, y estamos actuando en las luces LED, en los electrodomésticos clase A, clase A++, etcétera. Entonces, ¿dónde podemos reducir el mayor número de emisiones de CO2? Obviamente aquí podemos reducir, pero podemos reducir del 10 al 5, un 5%. En movilidad obviamente podemos reducir del 34, probablemente podamos reducir a la mitad fácilmente, pero en lo que es la calefacción de espacios y el agua caliente podemos reducir nuestras emisiones de CO2 a cero, de X toneladas al año a cero, que es muy importante esta reducción.
Para ello vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se calefacta actualmente una vivienda. Una vivienda actual se calefacta o bien con carbón. Las más antiguas es habitual encontrarse carbón, sobre todo en las zonas de Cuenca Minera, zona de norte de Palencia, León, Asturias. En algunas zonas de Galicia también quedan instalaciones de carbón. Instalaciones de gasóleo, estas proliferaron durante los años 80 y 90 como setas prácticamente. Era el trabajo continuo, cambiar antiguas instalaciones de carbón o antiguas instalaciones de leña por calderas de gasóleo. Después tenemos las instalaciones de gas, muy habituales en las ciudades. La mayoría de las ciudades en Galicia y en España están gasificadas con una tremenda red de gas y un montón de calderitas murales. Otra opción que nos encontramos en las viviendas es la calefacción eléctrica. La calefacción eléctrica, que está basada en finales de los 90, principios de los 2000, con la tarifa nocturna, los acumuladores de calor, etc. Esto también proliferó durante muchos años en la construcción de edificios y siguen teniéndolas, incluso en viviendas unifamiliares. Todos estos tipos de calefacción, ¿qué implican? Pues elevadas emisiones de CO2, contaminación realmente alta. Estamos hablando de sistemas muy poco respetuosos con el medio ambiente, tanto en CO2, en el caso de, por ejemplo, el carbón, los azufres son enormes. En el caso del gasóleo también las emisiones de NOx y azufre son enormes. En el caso del gas tenemos también emisiones de metano bastante importantes. Entonces, contaminación en CO2, contaminación en otros elementos, dependencia energética elevada, no somos productores de ninguna de estas energías, y un precio del kilovatio hora elevado o muy elevado, como estamos viendo en la época actual, el petróleo subiendo seguido, el gas subiendo seguido y la electricidad subiendo seguido. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿voy a montar esta tecnología para calefactar mi vivienda o debo cambiar esta tecnología para calefactar mi vivienda? Pues no voy a montar esta tecnología para calefactar mi vivienda y sí que debo cambiar esta tecnología si la tengo en mi vivienda. ¿Por qué la vamos a cambiar? Bueno, pues tecnologías más modernas, más avanzadas, más verdes, como es bomba de calor o biomasa. Dentro de estas dos tecnologías, bueno, vamos a preguntarnos cuál es la tecnología que mejor se adapta a nosotros o cuál es la que pensamos que es más correcta para nuestra forma de vida. Bien, para evaluar la bomba de calor necesitamos información, porque es algo que parece milagroso que alguien te dice que saca energía del aire. Bueno, la energía realmente no se saca directamente del aire, se saca de una central eléctrica para mover un compresor. Entonces, en la bomba de calor solo se consideran energías renovables si el COP estacionario, no el puntual que da el fabricante, es superior a 2,5. Hay países como Austria que solo considera que es una energía renovable y es subvencionable en el caso de que trabaje con temperaturas de impulsión por debajo de 40 grados. O sea, es un equipo de calefacción, pero con una temperatura limitante en el sistema de calefacción. Si vemos el origen de nuestra electricidad, que es la que vamos a tener que aplicar a ese compresor para que haga los ciclos por minuto que tiene que hacer y caliente el gas realmente, vemos que aproximadamente un día de invierno el 70% de nuestra electricidad es de origen no renovable. En cuanto al ciclo de rendimiento de las bombas, bueno, pues una bomba de calor tiene un rendimiento por cada kilovatio eléctrico que metes, te produce aproximadamente entre 3 y 4 kilovatios térmicos, depende de las temperaturas de trabajo que tengan, pero para obtener ese kilovatio eléctrico previamente hemos tenido que quemar algo en una caldera, porque la mayoría de energía que tenemos en España viene de ciclos Raikkonen o ciclos ORC, con un rendimiento muy bajo, entre el 20 y el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Pues por cada 4 kilovatios térmicos que metemos en una caldera, producimos uno eléctrico. Si esto lo unimos a las pérdidas de distribución de red, es como tener la caldera en nuestra casa, o incluso peor, porque tenemos mayores pérdidas de distribución. Con lo cual, las emisiones de CO2 a nivel global son mayores que tener una caldera en nuestra propia casa. Hay que tener mucho cuidado en este sentido con la bomba de calor. Tenemos que trabajar siempre con valores intermedios.
Entonces, ¿proporciones razonables de bomba de calor en el sistema global son correctos? Bien, pues la conversión total a bombas de calor en el sistema no es correcta, obviamente, no es sensata. Los picos de electricidad serían enormes en ese consumo. De hecho, países como Suiza han hecho estudios en la Universidad de Zúrich y la evolución que ven es que si seguimos este ritmo de consumo eléctrico en los próximos años, no tendríamos energía eléctrica suficiente para suministrar a estas bombas de calor. Con lo cual, se está traduciendo en una apuesta mayor por los sistemas de calefacción con biomasa. En cuanto a si la biomasa es o no renovable, bueno, Gonzalo habló largo y tendido de este tema. Es algo que está reconocido por la Unión Europea, por parte de todos los institutos energéticos. Vamos ya a centrarnos un poquito en los distintos tipos de instalación en vivienda unifamiliar. Tenemos instalaciones con leña. Estas son las más antiguas. Es muy habitual tener las cocinas calefactoras, las calderas de leña en el medio rural. Son calderas de carga manual, muy poco automáticas, con combustible muy poco estandarizado, a pesar de que Gonzalo haya hablado de que sí que existe una normativa para la leña. Es muy raro que se aplique esa normativa para la leña. Son muy laboriosas en cuanto al mantenimiento, con costes de explotación bajos o muy bajos, en torno a 30 euros megavatio hora o incluso gratis si la leña es de uno mismo. Otro tipo de instalaciones o de calefacción con biomasa que nos encontramos en viviendas unifamiliar son las de astillas de madera. Aquí estamos hablando de calderas automáticas con densidades energéticas del combustible bajas, en torno a 250 kilos por metro cúbico y un poder calorífico en torno a 3 megavatios hora por tonelada. Es como un estándar de una astilla de buena calidad. La calidad del combustible sí que la tenemos, es variable, como bien decía Gonzalo. Tenemos desde P16S, P31S, P45S, distintos tipos de granulometrías, y dentro de los distintos tipos de granulometrías también tenemos los distintos tipos de humedad, los distintos porcentajes de humedad, que normalmente varía del 20% al 40% la humedad de las astillas. Entonces, debido a estas fluctuaciones, el combustible tampoco es una calefacción que se extienda mucho en las viviendas unifamiliares en España. Y por último tenemos las calefacciones con peles de madera. Aquí ya son calderas totalmente automáticas, combustibles estandarizados, todos vienen con normativas, tanto desde Europa como desde España. Densidades energéticas muy correctas, en torno a 650 kilos por metro cúbico, con costes de explotación realmente bajos, en torno a 50 euros megavatio hora. Esto, por ejemplo, si lo comparamos con una bomba de calor, con un COP estacionario de 3, estaríamos trabajando hoy con un coste entre 86 euros megavatio hora en la hora más barata y 110 euros megavatio hora en la hora más cara. ¿Esto qué quiere decir? Pues estamos mínimo un 30% por debajo del megavatio hora producido con una bomba de calor. En cuanto a las tipologías de instalación, bueno, pues podemos trabajar con calderas desde alta temperatura a baja temperatura. Esto es desde 95 grados de temperatura de impulsión hasta 28 grados de temperatura de impulsión sin ningún tipo de problema. Pueden ser en viviendas nuevas o cambios de calefacción, sin necesidad de actuar en ningún momento sobre los emisores, sin necesidad de modificar el sistema de radiadores o de suelo radiante. Los funcionamientos son simples y totalmente automáticos en unas calderas modernas. Perdón, veo que hay aquí una pregunta, creo. Bueno, la pregunta es si existen, o nos dicen que sí, que existen sistemas
que producen, aparte de calor con biomasa, pequeñas producciones eléctricas, aunque las eficiencias no son muy altas. Nos habla aquí Robert incluso de un sistema de una cocina de leña. Nosotros hemos trabajado durante tiempo y seguimos trabajando con un proyecto Stirling de generación eléctrica con pequeñas calderas de biomasa. De hecho, aquí en Galicia, en la sede de Norvento, en Lugo, tenemos 5 calderas instaladas con el sistema de producción eléctrica. Sí que se puede producir electricidad con biomasa a nivel doméstico, si bien a día de hoy es algo, entre comillas, experimental, es algo caro porque los equipos son caros y implica siempre un consumo de calor asociado. El motor Stirling trabaja entre foco caliente y foco frío, y implica siempre tener unos retornos de ese sistema de calefacción con temperaturas en torno a 40 grados, 35, para refrigerar el motor Stirling. Nada, simplemente era una puntualización que hacía aquí Robert, que existen sistemas que sí que pueden valer para trabajar con biomasa y producir nuestra propia electricidad. Así que hay viviendas ya autosuficientes con el sistema, sobre todo en Austria y Alemania. Bueno, seguimos hablando de las tipologías de instalación. Estamos con silos de carga manual. Aquí es muy habitual, en España es muy habitual trabajar con sistemas de carga con sacos, o podemos trabajar con silos de hasta 800 kilos, textiles muy simples, muy básicos, o incluso con tolvitas, pequeñas tolvas metálicas. También tenemos otros tipos de silos, que son silos de carga con camión. Los hay textiles, silos de obra. Ya son silos que están diseñados para hacer entre 1 y 2 cargas al año y con una capacidad media de 2 a 6 toneladas. En este caso, estos silos se pueden cargar con una separación del camión cisterna de hasta 50 metros, y entre el silo y las calderas podemos tener hasta 25 metros de separación. Esto nos da una flexibilidad tremenda a la hora de diseñar sistemas de calefacción muy limpios, muy básicos, muy simples y totalmente adaptados a cualquier vivienda unifamiliar. Vale, veo que hay otra pregunta. Bueno, la respuesta de Robert, nada. Simplemente aquí vamos a ver ahora un pequeño vídeo de lo que es un sistema de calefacción con biomasa, donde llega el camión cisterna a nuestra vivienda, que previamente hemos llamado y le hemos contratado pues 2-3 toneladas de pellet. Los camiones van con pesaje continuo, con sistemas de certificación del peso. Llega el camión, carga nuestro silo. En este momento la caldera pide pellets al silo. Eso se hace a la hora programada para que no meta ruidos, carga el alimentador, enciende el quemador, la tirada de cenizas es totalmente automática, nos lleva la ceniza al cenicero, que incluso nos avisaría en el caso de que estuviese llena la caldera. Podemos configurar sistemas de alta temperatura mezclados con sistemas de baja temperatura, trabajando con radiadores a 60 grados, 70, 80 y un suelo radiante a lo mejor a 30 en el mismo tipo de instalación, sin ningún tipo de problema. Todo de forma automática, con control automático de temperatura. Asimismo, podemos producir el agua caliente la cantidad que queramos, a la temperatura que queramos, con 60 grados, 70, para evitar en los almacenamientos los problemas de legionela.
es un sistema limpio, cómodo, simple, que no implica trabajos a mayores. La calefacción con biomasa, por contrario, que mucha gente piensa que es una calefacción bastante esclava, es realmente simple. Vale, aquí nos pregunta Robert en el tema de almacenaje si existen algunas condiciones técnicas para evitar atmósferates por fermentación, etcétera. Vale, en un principio la fermentación en el tema de pellet no existe fermentación del pellet, es un combustible con un porcentaje de humedad muy bajito, con lo cual no existe esa fermentación. En el caso de las astillas, el riesgo de autoignición es prácticamente nulo si los porcentajes de humedad están por debajo del 35%. Y la atmósfera, para ser atmósferates, atmósferas explosivas, realmente no se consideran estos hilos atmosferates, simplemente hay que tener cuidado en las SIs, en el código técnico de edificación, sí que nos los caracterizan como locales de riesgo bajo o riesgo medio. Esto lo hace en función no de la densidad de carga de fuego, sino que lo hace en función de la superficie que nos ocupa el almacenamiento de biocombustible. Lo que dice la norma es, si es superior a 3 metros cuadrados en planta, independientemente de lo que tengas ahí encima, que puedes tener 30 metros, no te dice nada de eso, lo considera como riesgo medio, local de riesgo medio, pero no como ATEX. En cuanto a una autoignición de una pila de combustible por fermentación dentro de un silo, es tremendamente inviable, ya que tendría que estar fermentando a una temperatura muy elevada y entrar una cantidad de oxígeno bestial para que eso pudiese llegar a una autoignición. Yo no conozco ningún caso de que eso haya pasado. No sé si con esto respondo la pregunta de Robert. Perfecto. En cuanto a las hidráulicas de la instalación, podemos trabajar desde hidráulicas en calefacciones con pellet sumamente simples, bombas para calefacción y un depósito de agua, o con un depósito de inercia. Podemos tener distintas configuraciones. No es necesario caudales mínimos, no es necesario costes eléctricos fijos, ni cuotas fijas como puede ser en el caso del gas o la electricidad. Aquí vemos algunas instalaciones muy simples con silos pequeñitos, se carga con sacos. Aquí vemos los sacos almacenados. Esto el día de mañana se puede convertir fácilmente a un silo de obra y meter aquí el silo de obra. No implica ningún problema. Aquí vemos ya unos silos más grandes de 2,5 o 3 toneladas de capacidad, donde podemos hacer el acopio de pellets para un año o medio año en función del tamaño de la vivienda. Aquí vemos una transformación de una antigua caldera de leña que pasó seguramente a gasóleo en los años 90 y ahora mismo se ha transformado por un moderno sistema de calefacción con pellets. En tipologías de instalación con biomasa en sector terciario, bueno, pues aquí vamos a dar un pequeño paseo por instalaciones ya de un tamaño más considerable, que pueden ser piscinas, residencias, hoteles, colegios, edificios de administración pública, oficinas, etcétera. ¿Cómo son la mayoría de estos edificios? Bueno, pues son edificios antiguos, muy poco eficientes energéticamente, de tamaño medio grande. Antes los metros cuadrados, las cosas se hacían grandes, a metros cuadrados, y que se calientan principalmente con gasóleo, la gran mayoría, sobre todo en el rural, se calientan con gasóleo. Los más nuevos y próximos a las ciudades o dentro de las ciudades se calientan con gas, y aún quedan muchísimos calentando con carbón. Estos son fotografías de edificios en el centro de León de este mismo año, calentándose con carbón, y esto es lo que hay en los sótanos de esos edificios, que es ambiente prácticamente irrespirable, lleno de azufres, con las escorias del carbón tiradas por todos lados, muy sucios, tremendamente sucios son, con unas emisiones de CO2 enormes, de NOx enormes y de azufres enormes. Así como de partículas. Es bestial las emisiones de esos sistemas de calefacción. Los sistemas de emisores de estos edificios, ¿cómo son? Pues la mayoría de estos edificios tienen radiadores,
por no decir el 100%, pero sí el 99-98% de edificios públicos o de edificios del sector terciario tienen radiadores, solo los muy modernos están haciéndose con suelo radiante, trabajan con temperaturas en torno a 60-80 grados, con lo cual necesitan una caldera sí o sí. No son válidos en la mayoría de los casos los sistemas de generación por bombas de calor, que suelen tener un rendimiento, como dijimos antes, bastante bueno hasta 40 grados, y a partir de ahí no suele ser un buen rendimiento de bomba de calor. ¿Cómo son ya físicamente estos edificios? Bueno, pues la mayoría de estos edificios, si tienen instalación de carbón, tienen sitio para montar las calderas de biomasa y sitios para montar los hilos. Con instalaciones de gasóleo casi siempre tienen espacio disponible, ya que los depósitos de gasóleo antiguos eran de dimensiones muy importantes, 5.000, 10.000 litros, y ahí podríamos eliminar ese depósito y montar el silo en esa habitación fácilmente. Y los que tienen instalaciones de gas muy pocas veces tienen espacio para montar un silo. ¿Es lógico cambiar la caldera de estos edificios? Sí. ¿Por qué? Porque los consumos son elevadísimos, son equipos muy ineficientes, con más de 20 años de media de equipo, con lo cual con unas tecnologías francamente antiguas. Son calderas viejas. Las emisiones de CO2 son elevadas porque normalmente consumen combustibles fósiles de origen fósil, no solo ya las de CO2, sino las de NOx y las de azufre son muy elevadas. Son cambios fáciles o como mínimo son asumibles, ya que el ahorro económico implica su amortización en un breve espacio de tiempo, y las reducciones de emisiones y el dar ejemplo verde es muy importante en este tipo de edificios. El usuario se siente confortable de usar un edificio verde. Una vez decidido el cambio, ¿qué podemos instalar en estos edificios? Bueno, pues podemos instalar una bomba de calor, si y solo si la instalación tiene sistemas de emisores a baja temperatura, normalmente suelo radiante, trabajando por debajo de 40 grados. Si las potencias demandadas son bajas, no podemos pensar en un edificio que nos mande una gran potencia y montar una línea eléctrica de gran potencia para usar en casos puntuales. Y después ahora en España se está dando otra tendencia, que es la hibridación, que lo mezclan la bomba de calor normalmente con gas o con gasóleo, y cuando la bomba de calor no puede, entra el gas o el gasóleo. La realidad son sistemas que solo se dan en España, ningún fabricante europeo tiene esos sistemas ni trabaja con esos sistemas en otros países como Alemania, y están hablando de edificios que demandan potencias de 200, 100 kilovatios y se meten bombas de calor de 50, 60, 30 kilovatios. Incluso para la producción de agua caliente, cuando la ley dice que el agua caliente se debe producir y almacenar a 60 grados por temas de legionela. Entonces son unas cosas un tanto extrañas, los temas de las hibridaciones. Una palabra que queda bien, pero realmente la realidad es que limpia más la conciencia que hace esa función. Otra opción sería para estos edificios calderas de astilla. Sí, solo sí, el consumo es elevado. Si hay espacio suficiente, aquí el tema del espacio es muy importante, ahora vemos cómo son los hilos. Si no es en ciudad realmente el tránsito de los camiones con la astilla, el polvo que levantan, la carga, etcétera, no tiene mucha lógica. Y si es viable tener un silo adecuado. Después, calderas de pellets, cuando es viable montarlas, siempre que no se cumplan los anteriores puntos. O sea, si no se entra ni la bomba de calor ni la caldera de astilla, lo lógico es meter una caldera de pellet. Calderas de astilla, instalaciones muy automáticas, muy importante tener en cuenta el tamaño del silo, la facilidad de descarga. Tienen que ser silos que sean fáciles de cargar y descargar. Me comentaban hace poco un silo que se carga con una soplante, que nadie se lo carga a la persona que lo ha montado. Y dices, oye, eso no puede ser. No puede ser que tu silo sea tan complejo de cargar que en toda Galicia solo exista un camión que te lo pueda cargar. Eso es
una locura diseñar un silo así. Entonces, es muy importante la facilidad de descarga, realmente es la facilidad de carga de combustible de ese silo. Hay que tener en cuenta que los tamaños de los equipos son grandes, son equipos robustos y pesados. Tenemos que tener claro qué vamos a quemar en humedad y en granulometría. No es lo mismo montar una caldera para quemar granulometría P45S que P16S, o humedades del 40% que humedades del 20%. Son sistemas distintos. Y tenemos que tener clara la producción de cenizas. Vamos a producir en torno a un 2-3% de lo que metamos en cenizas. Si nuestra instalación consume 200 toneladas, un 2% son 4 toneladas de ceniza que hay que eliminar. Y eso hay que hacerlo todos los años, que nadie piense que 4 toneladas de ceniza se van echando poquito a poco en el contenedor de la calle. Tenemos que tener claro que hay que eliminarlas. En cuanto a las calderas de astilla, bueno, pues son calderas que seguimos hablando de ellas, tenemos que pensarlas desde el silo. ¿Por qué? Porque el camión, así como las calderas de pele podíamos tener, los silos de pele los podíamos tener hasta 50 metros de separación del camión, en el caso de las astillas no. El camión tiene que estar al lado del silo, tiene que hacer el vertido directo, o bien directo por gravedad, directo con un pequeño tornillo transportador o elevación en altura. También tenemos la posibilidad de un piso móvil, que el camión entraría en el silo y haría la descarga de astilla. Aquí vemos algunos pequeños ejemplos. En cuanto a los equipos, lo que hablábamos antes, equipos robustos que nos puedan quemar humedades muy variadas, no ceñirnos a un productor de astilla, tener la flexibilidad desde un 20% hasta un 40% en función de lo que exista en el mercado o en nuestro entorno. Astillas con tamaño desde 20 milímetros hasta 50 y que puedan quemar también residuos forestales y restos de podas, restos de subproductos. Estos subproductos en muchos casos nos pueden llegar a valorizar algo que se está quemando en el monte, o incluso nos pueden llegar a que el combustible nos salga realmente económico. En cuanto a las hidráulicas de estas instalaciones, bueno, pues desde cosas muy sencillitas hasta, como puede ser una caldera, un depósito de inercia y elementos emisores, hasta sistemas realmente complejos de district heating con muchos depósitos, con muchos tipos de control y distintas temperaturas en cada zona. Ahora variamos un poquito, ya salimos de las calderas de astilla y nos vamos a las calderas de pellet en el sector terciario. Son instalaciones muy automáticas, donde es muy importante tener en cuenta la necesidad de espacio en el silo, que el camión de descarga quede a menos de 50 metros del silo y que la caldera quede a menos de 20-25 metros de este silo también. Esto ya nos permite flexibilizar un montón las instalaciones, no como las de astilla, que nos implicaba tenerlo todo al lado. Los equipos son de tamaño normalmente pequeño, son equipos escalables, esto es podemos hacer tipo rampa de gas con varias unidades. El combustible es muy homogéneo y muy simple, son combustibles totalmente estandarizados. Las producciones de ceniza son de 0,5% aproximadamente en un combustible estandarizado. ¿Esto quiere decir? Bueno, pues antes hablábamos de 200 toneladas de astilla, en torno a 4 toneladas de ceniza. Bueno, pues ahora 200 toneladas de astilla es en torno a 1 tonelada de ceniza. La diferencia es considerable. Los hilos pueden ser de obra o textiles, cualquiera de las dos opciones es válida en función del espacio que dispongamos. Cuando escogemos la caldera de pellet, ¿qué tenemos que pensar siempre? Bueno, pues así como la de astilla pensábamos en una robustez, aquí también hay que pensar en una robustez, pero tenemos que pensar en unos fraccionamientos de potencia para tener una rápida reacción del sistema. Pensar en tecnologías muy probadas, aquí lo barato al final sale caro. De hecho, esto dañó el mercado durante un tiempo y esperamos que ahora, bueno, pues ese daño al mercado se vaya superando y se vayan haciendo cada vez más instalaciones de pellet que funcionen perfectamente como es la mayoría. Tenemos que pensar en un servicio técnico preparado y cercano. No es lo mismo una caldera de gasóleo que una caldera de gas, que
una bomba de calor que una caldera de pellet. A nadie se le ocurriría llamar a un especialista en calderas de gasóleo para arreglar una bomba de calor. Pues a nadie se le debe ocurrir llamar a un especialista en calderas de gasóleo para arreglar una caldera de pellet. Hay que llamar a un especialista en calderas de pellet. Entonces eso es sumamente importante, disponer de una fiabilidad tanto de equipo como de respuesta una vez que tengas el equipo en la instalación. Aquí vemos unos ejemplos. Aquí ha sido un cambio de una caldera de una antigua caldera de gasóleo por una caldera de pellet. Aquí es una instalación totalmente nueva, pensada desde el inicio en caldera de pellet. Aquí ya vemos instalaciones a nivel concello, a nivel más grande. Este es el concello de Carballo, por ejemplo, con calderas de pellet en su edificio, y en las piscinas municipales que tiene calderas de astilla, y en los campos de fútbol ha metido calderas de pellet. Es un concello casado con la reducción de emisiones de CO2 y con las energías verdes. Aquí vemos otros ejemplos: producción de agua caliente en la Lonja de Ribeira, un campo de fútbol en La Coruña. Una vez dado este paseo pequeño por el tipo de instalaciones, tanto unifamiliares como instalaciones en sector terciario, vamos a dar unas muy breves pinceladas de lo que es una red de calor o un district heating. La idea es muy simple: es una central de producción térmica que produce agua caliente en torno a 80-90 grados de temperatura y la lleva por medio de una red de tuberías a las distintas viviendas. Este es el layout de este tipo de sistemas. Mediante un control se gestiona toda la instalación. Los componentes, como acabamos de decir: sala de calderas, sistema hidráulico con una premisa de que debe ser un sistema simple, sin complicaciones, red de distribución con tubería preaislada, importante, máximo aislamiento, presiones de trabajo correctas, temperaturas de trabajo correctas, mínimo 80 grados en continuo, y después los diámetros. Podemos contar con diámetros desde DN25 hasta DN500 o mayores. Por último, subestaciones de intercambio dentro de las viviendas, y todo esto lo unimos con un sistema de gestión y control mediante un software. Aquí vemos unas imágenes de lo que es la tubería preaislada, unas imágenes de lo que es una subestación de intercambio, por ejemplo, para un edificio o para una vivienda unifamiliar o un edificio más pequeño, que es tipo caldera mural de gas, muy, muy simple. Sistema de control para gestionar todo y optimizar las pérdidas en red y los distintos consumos. Y aquí vemos unos pequeños ejemplos. Siempre pensamos que esto se hace fuera. No, esto ya se hace en Galicia. Estamos en primeras fases de hacer este tipo de instalaciones, pero cada vez mejor. Aquí vemos la red de calor de Silleda, que lleva trabajando 3-4 años, que es todo un ejemplo. Está perfectamente hecha, 2 calderas de 500 kilovatios trabajando contra un tanque de 20.000 litros de inercia y una distribución de tuberías en torno a 3 kilómetros de distribución. Lleva un silo de piso móvil donde entra el camión y descarga la astilla. Aquí vemos otro ejemplo que se está poniendo estos días en funcionamiento, que es la red de calor perteneciente a la Consellería de Educación en los edificios de Xunqueira. Otro pequeño ejemplo, también un pueblo, en este caso ya la tubería es tubería preaislada, una pequeña caldera de 300 kilovatios que da calefacción y agua caliente a 5 edificios, entre ellos colegio, guardería, centro social, casa de la cultura, etc. Como vemos, hemos dado un paseo lo más rápido posible por los distintos tipos de instalaciones de biomasa que existen. Quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, y lo que sí que me gustaría es que la gente, cuando, en este caso os enfocado un poco más a técnicos, que cuando diseñe las instalaciones, cuando diseñe el sistema de calefacción, que piense de forma global, no solo en el sistema, sino en el entorno, en el valor añadido que esa instalación de calefacción va a producir en nuestro ámbito más cercano, como bien decía Gonzalo.